Muchísimas gracias por darme la oportunidad de presentar esta charla como parte de la sociedad, la serie de intercambios de fertilidad con el Medio Oriente. Voy a hablar acerca de la disfunción testicular, causas genéticas y envejecimiento. Bueno, brevemente, primero voy a introducir lo que es la función testicular, la anatomía testicular normal, antes de ir a lo que son las causas genéticas de la disfunción testicular, la disfunción testicular severa. También voy a hablar acerca de los efectos del envejecimiento en la función testicular y vamos a concluir hablando acerca de cuáles son las implicaciones de los problemas genéticos o cuáles son los efectos de la vejez para los retoños. Como sabemos, a nivel microscópico, los testis están apoyados por muchos túbulos seminóforos que contienen las células germinales o las células certidolis o el sistema que es responsable de la producción de esperma. Ahora, de acuerdo con estos estudios, tenemos el histerstilio que tiene las células de Leydig, los macrófagos y los endoteliales, y son estos últimos los que son responsables de la testosterona. Y esto se traduce al hecho de que a nivel clínico, dado que el proceso de la espermatogénesis toma 74 días en humanos con un tiempo de tránsito del epidítimo de 15 días, esto se correlaciona con el hecho de que hay que esperar por lo menos 3 meses para que cualquier intervención médica o quirúrgica tenga efecto sobre los parámetros del semen. Y como urólogos, nosotros estamos en una posición única de poder tener la capacidad de examinar las gónadas y los órganos reproductivos de nuestros pacientes debido a la presencia externa de estos órganos. Y cuando hablamos acerca de los exámenes físicos de los testículos, la posición de los testículos y en el escroto, es muy importante anotar el volumen del testículo. Es importante, siendo los volúmenes normales 15 ml. También necesitamos saber la firmeza del testículo, siendo que el testículo firme sea más normal, dado que todo esto es muy importante porque nosotros sabemos que por lo menos 70-80% del testículo está poblado por células germinales que están responsables de la producción. Así que es el testículo más grande y normal, y es donde esperamos que tengamos una producción de esperma normal, y es el testículo más pequeño el que esperamos que sea disfuncional. Cuando hablamos acerca de la disfunción testicular, de hecho es la azoospermia no obstructiva, que es la forma más grave de disfunción testicular que podemos ver en nuestros pacientes. Ahora, clínicamente, estos pacientes con la forma más común de disfunción testicular tienen un volumen testicular, tienen mayores niveles de FSH en suero, tienen mayores niveles de LH y bajos niveles de testosterona, pueden tener volumen de semen normal o reductal, y esto es debido a una anormalidad hormonal. Y si estos pacientes terminan siendo sometidos a una biopsia testicular, los resultados van a ser anormal, mostrando que hay una espermatogénesis reducida o ausencia de espermatogénesis, un síndrome de Sertoli o también un freno en la maduración. Claro que hay números causas de la azoospermia no obstructiva, incluido causas idiopáticas, genéticas, testículos no descendidos, una torsión, una azoospermia inducida por medicamentos, pero la verdad nos vamos a enfocar en las causas genéticas, que de hecho son las anormalidades cromosómicas y cariotipas y las iluminaciones de Y, y también las deficiencias hormonales como el hipogonadismo y el hipergonadotromismo, que tiene una base genética en casi el 50% de los casos. Cuando hablamos acerca de la forma más severa de una disfunción severa o una azoospermia no obstructiva que tiene una causa genética, estos problemas genéticos generalmente incluyen el síndrome de Klinefelter o el síndrome 47XXY y también el síndrome de las translocaciones robertsonianas. Y estos son los problemas genéticos que más o menos que vemos más en pacientes con disfunción severa y azoospermia no obstructiva, y es el síndrome de Klinefelter, que es el más común, que vemos con una frecuencia de 1 a 100 en nuestra población masculina. Y el fenotipo de nuestros pacientes de Klinefelter pueden ser muy variada, pueden tener diferentes escenarios clínicos, pero lo que es cierto en estos pacientes de Klinefelter es que casi todos ellos van a tener una disfunción significativa tanto en su producción
producción de esperma como su producción de andrógenos también. Ahora, porque las microdeleciones son causas importantes de disfunción testicular y asospermia no obstructiva. Varios microeliminaciones ya se han identificado en la literatura, incluido ACFA, ACFBC y eliminaciones de AFCBC. Y es muy importante identificar qué tipo de eliminación y qué tipo de problema genético está presente en nuestros pacientes para que podamos asesorarlos sobre los riesgos potenciales. Y vamos a hablar de esto más adelante. Bueno, hablando acerca de la hipogonadotropismo y el hipogonadismo, que es un problema hormonal, pero tiene una base genética en por lo menos el 50% de los casos. Y la mayoría de estos pacientes generalmente tienen una pubertad demorada. Y lo que es importante es acerca del hipogonadismo hipogonadotrópico es que la mayoría de estos casos tienen una base genética. Casi del 10 al 20% de estos pacientes con hipogonadismo hipogonadotrópico recuperan su función gonádica de manera espontánea y la mayoría de los casos esto es secundario al uso de las hormonas esteroideas, pero esto es de hecho muy interesante en el hecho de que sí tenemos una enfermedad que puede tener una base genética y que se puede resolver de manera espontánea con el tiempo. Ahora, bueno, lo que es importante para nuestros pacientes, incluso aunque tienen las formas más severas de disfunción testicular, toda la esperanza no está perdida y podemos ver que con las técnicas de recuperación de esperma modernas, las técnicas de recuperación de esperma, estos pacientes de hecho van a tener buenas oportunidades de recuperación de esperma. Y de hecho, antes de cualquier intervención y antes de cualquier ciclo de IVF es importante asesorar a nuestros pacientes con relación a los riesgos potenciales para sus retoños con relación a las anormalidades. Y cuando asesorando a los pacientes es importante saber, incluso si no se encuentra esperma en la biopsia testicular, estos pacientes aún tienen la posibilidad de poder tener una familia incluso con el uso de donantes de espermas o la adopción. Otros también pueden hablar acerca de una posibilidad de vivir una vida sin hijos. Nuevamente es muy importante asesorar a los pacientes acerca de la importancia de ir al procedimiento adecuado. Todos sabemos que la disección del esperma microtesticular es el procedimiento que mejora el rendimiento de esperma en pacientes. También reducen el valor del tejido y por tanto preserva los testículos tanto como sea posible. Y es solamente con estas técnicas macroquirúrgicas que podemos ver estos pequeños datos de espermatogénesis y podemos ayudar a nuestros pacientes y poder darles las mejores posibilidades de recuperar el esperma. El hipogonadismo hipogonadotrópico se trata de manera médica y no quirúrgica. La mayoría de estos pacientes, casi el 90%, recuperan su espermatogénesis utilizando FSH, inyecciones y a veces análogos de GnRH. Esto puede tomar 6 meses o hasta 2 años para la recuperación del esperma en el eyaculado. Y lo que es importante saber es que en este subgrupo de pacientes con hipogonadismo hipogonadotrópico es importante hacer imágenes. Ahora, continuando con lo que es las causas genéticas de disfunción testicular, el proceso del envejecimiento. El envejecimiento es básicamente la transición de la adultez a la vejez, incluido pasando con la edad media del 40 al 59, y sabemos que el envejecimiento genera cambios fisiológicos y psicológicos en hombres y mujeres. El envejecer no es una enfermedad y ocurre en diferentes tasas, tanto en diferentes individuos y también en un individuo solo en diferentes etapas de su vida. Todo cambia cuando envejecemos: nuestra piel, nuestra composición corporal, nuestra visión, nuestros sentidos, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema musculoesquelético, nuestros sistemas renal y urinario, nuestros sistemas gastrointestinal y cardiovascular. Y claro, también el eje del hipotalámico pituitario no se salva. Hay muchas discapacidades que se da con la edad. Se reduce el pulso de GnRH, la eficacia de la androgénesis y la eficacia de la FSH y de la espermatogénesis se reduce. También el pulso de LH y el pulso de FSH también se reduce. Y también la susceptibilidad de los receptores de SSN a LH también se reduce. Por tanto, todas estas cosas generan una discapacidad en nuestro eje hipotalámico pituitario con el envejecimiento. Esto también puede tener efectos detrimentales tanto en la producción de andrógenos en términos de la producción de esperma. Y de hecho, hay otra
teoría, que es algo que se ha postulado acerca de por qué este eje se ve afectado con el tiempo, es el desarrollo de la autoinmunidad o de los anticuerpos contra las gonadotropos, y esto de hecho ha sido considerado un mecanismo adicional que contribuye a la patogénesis del declive en hombres. Bueno, tanto la disfunción testicular asociada con baja testosterona es algo muy conocida y está muy bien documentada en la literatura. Todos sabemos el declínio en niveles de testosterona que da en los hombres después de los 40, pero lo que menos se entiende es el efecto detrimental de la edad en el esperma. Sabemos es que el tamaño del testículo se reduce con la edad, especialmente después de los 40, incrementa el FC, reduce los niveles de testosterona, también hay un declive en lo que es la producción diaria de esperma, y aunque la evidencia inicial se mezcló con relación a que no muestra diferencias de parámetros con la edad, además de el volumen, hay estudios más recientes y metaanálisis indican que hay un declive general en los parámetros de semen tradicional que se dan con la edad. Más aún, también podemos un incremento en la fragmentación del ADN o un incremento en la aneuploide del esperma y también en la metilación del esperma global. Sin embargo, es interesante porque los estudios también muestran un incremento en la longitud del telómero en el esperma de hombres. Entonces, son fragmentos que están presentes al final de los cromosomas y de hecho tienen una función protectiva para los cromosomas durante la división celular. Por tanto, es un mecanismo en hombres para poder compensar todo el daño que sucede con el esperma con el envejecimiento. Claro, vemos que la asociación de la edad con las anormalidades en los retoños es algo que se observó en los 50, cuando pudieron incrementar un mayor riesgo de anormalidades congénitas a medida que se incrementa la edad, especialmente un riesgo de acondroplesia, de osteogénesis imperfecta, así como neurofibromatosis tipo 1. Más recientemente, especialmente en los últimos 10 a 20 años, vemos que hay mayor evidencia acerca de la asociación de ciertos trastornos neuropsiquiátricos con mayor edad paterna, y vamos a mostrar esto con la asociación de autismo y esquizofrenia con relación a la edad paterna avanzada. Sabemos que el autismo es un trastorno neural que afecta la interacción sexual y la comunicación verbal y no verbal, genera conductas repetitivas, es un trastorno del espectro, tiene una prevalencia del 1% en Estados Unidos. Uno de los estudios más grandes que investiga esta asociación fue publicada en el 2010-2011, que fue un estudio de cohortes sueco que estaba viendo 1 millón de niños al momento de nacer, y en este estudio la edad paterna se categorizó como de 15 a 29 como categoría de referencia, y después se comparó con mayores edades de 30 a 39 y después mayores de 50, y lo que los autores encontraron es que había una asociación significativa entre edad paterna avanzada y el riesgo de autismo, y seguro este riesgo fue mucho más pronunciado después de los 50. De manera muy similar, los autores de este artículo también hicieron un análisis muy bueno que incluía 12 estudios previos sobre este tema, y nuevamente la asociación de edad paterna con el autismo es algo que se mostró, y esto afecta también a los hombres mayores de 50. Hay etiologías que fueron postuladas, incluido las alteraciones genómicas, las disfunciones y también los cambios en maduración del ADN, así como exposición a tóxicos durante el ciclo de vida. De manera similar con la esquizofrenia es una enfermedad que altera el proceso de pensamiento y déficits en respuestas emocionales. Los pacientes tienen disfunciones sociales y ocupacionales. Los síntomas pueden incluir alucinaciones, pensamientos desordenados y conductas desordenadas, y esto tiene una prevalencia de 0.5 a 1% de acuerdo a la CDC. Similar, dos hallazgos con el autismo. Vemos un gran metaanálisis publicado por Merin colegas en el 2010, nuevamente muestran la asociación entre la edad paterna y la esquizofrenia, y en este metaanálisis de hecho hubo un efecto dimórfico donde hubo un incremento, mayor riesgo en retoños de padres mayores, especialmente mayores de 50, y también mayor riesgo en padres muy jóvenes, menores de 25, y esto fue después de controlar todos los factores también. Otro fue corroborado aún más por otro metaanálisis publicado por Tori y sus colegas en la misma época, donde nuevamente la asociación de edad paterna avanzada con esquizofrenia se pudo comprobar, aunque la asociación fue
modesta fue más que todo en padres mayores de 55. Bueno, ¿y cuáles son las implicaciones de todo esto? ¿Cuál es la importancia de las pruebas genéticas? ¿Cuáles son las implicaciones de la edad paterna avanzada? Bueno, en general, las pruebas genéticas son muy importantes. Es muy importante el poder asesorar a nuestros pacientes y poder identificar las causas de la disfunción testicular en pacientes y, de hecho, ayuda a nuestros pacientes a comprender su enfermedad. Las pruebas genéticas también son muy importantes porque nos puede ayudar a asesorar a estos pacientes con relación a sus posibilidades de recuperación de esperma. Podemos ver que son múltiples en las microeliminaciones que se han encontrado, y una de esas microeliminaciones que la eliminación de FSD de hecho le da a estos pacientes una muy buenas posibilidades de recuperación de esperma. Nuevamente, por eso es que es muy importante poder identificar los problemas genéticos de los pacientes para poder asesorarlos acerca de la recuperación de esperma y acerca de cómo se pueden pasar estos problemas genéticos a sus hijos también. Con relación a la edad paterna avanzada, esto es algo que ha sido muy interesante y que en la literatura nosotros sabemos en nuestra práctica clínica que tanto hombres como mujeres inician empezar sus familias a edad más tardía. Por tanto, como urólogos es muy importante poder comprender cuáles son las implicaciones de la edad paterna avanzada para asesorar a nuestros pacientes acerca de cómo iniciar sus familias de manera segura. Bueno, muchísimas gracias por su atención a esta charla y gracias. Y si tienen preguntas, con gusto.